como casi se ha generalizado esta acusación, este San Benito que se ha utilizado tanto en los últimos tiempos de traidor. Es un tema que realmente está instalado en el colectivo de toda la política, pero no está analizado. O sea, traidor, traición, es una acusación grave. O sea, antiguamente el traidor era castigado con el exilio o con la pena de muerte. O sea, la traición, siempre la traición ha sido una situación, un extremismo aplicado sobre el semejante y con una virulencia que no tiene medias tintas. Entonces, nosotros en nuestro hacendar por caminos de la política y dentro del peronismo específicamente se utiliza mucho la palabra traidor, o sea, la traición. Sería bueno que le hiciéramos un análisis al tema porque quizá mucha gente tenga un concepto equivocado o lo aplique demasiado alegremente sin realmente tener consistencia la acusación. Vamos a hablar del tema, ¿eh? Y claro, frente a la traición siempre hay un interés manifiesto. O sea, nadie te acusa de traidor gratis, o sea, para hacerte un halago. Generalmente, dentro del movimiento político del peronismo últimamente, ha proliferado mucho el tema de que fulano es un traidor porque simplemente quiere descalificarlo o sacarlo de circulación. Entonces hay una cantidad de gente que son traidores y resulta que casi tenemos más traidores que militantes activos y respetados. Entonces, ¿quién acusa de traidor? ¿Quién tiene la suficiente autoridad moral para erigirse en un censor y decir este tipo es un traidor? ¿Quién? ¿Cuál es el prestigio o la idoneidad que lo califica para venir a calificar a un traidor? Por ejemplo, yo soy un traidor. Para un sector del peronismo, yo soy un traidor. Y entonces digo, ¿traidor a quién? ¿Traidor a quién? ¿Traidor a la idea o supuesta imaginación de ese personaje que ha establecido una rivalidad conmigo porque a lo mejor yo lo he descalificado en su manera de proceder o de actuar frente a una responsabilidad que no ha sabido el individuo, el personaje el señor o la señora esta, realmente calificar para que realmente sea respetado y admirado? Entonces yo soy un traidor porque le digo, este es un inútil que cuando tuvo todo el poder en su mano fue incapaz de hacer un hecho concreto. O traicionó los ideales del peronismo porque vendió a Bill Metal su prestigio y su responsabilidad y acordó con el enemigo del pueblo. Cuando una denuncia, por ejemplo, que mucho de esta gente uno le ha evidenciado, es decir, fulano de tal negoció, por ejemplo, la CGT. La gente de la CGT ha estado permanentemente negociando con el poder que tenía, que le daba el movimiento obrero y que ellos tenían que defender y que realmente negociaban con la patronal porque recibían pingos y ganancias o hacían buenos negocios. Esos son traidores, porque están traicionando el mandato que tienen de las grandes mayorías, o sea, de la gente que trabaja y que produce la riqueza del país y que honestamente lucha y trabaja desenfrenadamente para sobrevivir en una situación de emergencia como en este caso. Ese es un traidor. Pero no es un traidor a mí, es un traidor a la responsabilidad y a la seriedad que se adjudicó en determinado momento. Entonces, en política se usa con mucha liviandad. Fulano es un traidor. Y por ejemplo, yo soy un traidor para mucha gente de la cámpora. Pero ¿un traidor a quién? Yo soy peronista, determinadamente peronista, y defiendo y difundo y me preocupo durante 60 o 70 años en la misma causa, en la misma línea. No he hecho negociados con en ningún frente con nadie, no he vendido, no he transado, no he traicionado ningún mandato que se me encomendó. Entonces, ¿cuál es la traición mía? La traición mía es que yo a un tipo no le acepto lo que me está proponiendo porque lo veo que es fatuo, que no es serio.
o que realmente no está defendiendo lo que tiene y dice sostener. Yo no soy traidor en eso. O sea, Perón definía muy bien la traición. Perón decía que traidor era aquel tipo que se le encomendaba una misión y trabajaba para el enemigo. Ese era un traidor. Pero no un traidor en un compañero porque le está señalando un error. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en este momento porque hay 10 dirigentes en la Argentina que se han adjudicado por esas cosas naturales de las luchas que se establece con el poder máximo, cada uno debe aportar su posicionamiento. Y entonces esa gente ha captado ciertos sectores del peronismo, por ejemplo, qué sé yo, gente maltratada por el gobierno que estaba, por hechos circunstanciales, que no convergían a los intereses que estaban defendiendo cada uno, y se han distanciado. Entonces ya son traidores del otro. Por ejemplo, Moyano era un acendrado apoyador del gobierno kirchnerista y de repente se empezó a surgir con él una rivalidad, creyéndose ella que se tenía adjudicado un derecho de ser un Lula, por ejemplo, porque ese era el berretín de Moyano. Él soñaba, aunque nunca lo manifestó, ser un Lula del movimiento obrero argentino y llegar a la presidencia o al poder absoluto. Y claro, había cosas que este hombre parece que no ha medido. Yo no lo puedo calificar, pero lo habrá medido para no políticamente ser aceptado por la gran mayoría. Entonces, cuando se estableció una lucha con el gobierno y con Cristina específicamente, pasaron a ser traidores mutuos. Y eso, todo aquel que seguía o estaba en el movimiento obrero, para a lo mejor el kirchnerismo eran traidores porque seguían a Moyano. Y así empezó en la última instancia a aparecer la traición como arma de defensa o como moneda de cambio. Y entonces, claro, cada uno de esos dirigentes, por ejemplo, Massa fue un empleado del gobierno del kirchnerismo. Fíjense, ni siquiera un funcionario, fue un empleado del gobierno que hizo una carrera política dentro del contexto que se dan las carreras políticas, lo mismo que lo hizo Bossio, que era un empleado también. No era un dirigente, era un empleado que cumplía una función en una función pública, o sea, un funcionario, por decirlo así. De repente se hacen del movimiento político de un sector. Y entonces ya para entrar a defender su posicionamiento, ya empiezan a calificar al otro que no está de acuerdo con ellos. Entonces esas cosas son las que nosotros no tenemos clarificadas todavía. Pero bien, vamos a tomar un caso específico, por ejemplo, como Massa. Massa era un hombre que provenía de un movimiento político distinto, o sea, de la línea de Alzogaray. Y se hace funcionario peronista o kirchnerista, como sea. Y tal es así que escala posiciones dentro del movimiento, dentro del sector, y lo nombra un funcionario de importancia. O sea, jefe de gabinete es un puesto político de importancia. Pero quién sabe por qué razones, posiblemente no habrá estado de acuerdo con los principios o fundamentos de Kirchner y fue desplazado. Se convierte en enemigo. Por supuesto que inmediatamente surge que era un traidor. Pero entonces somos peronistas, o por lo menos convergemos hacia la línea del peronismo. No puede ser un traidor. En todo caso será un adversario dentro de la línea interna del movimiento. Pero así ha sucedido con todas las líneas. O sea, para Moyano, el moyanismo, o para Barrio Nuevo, o en fin, cualquiera de esos que hoy están fraccionando el peronismo, son los otros compañeros que son peronistas también son traidores. Y eso no es posible. No puede ser que una mayoría sea traicionera de otra gran mayoría si tienen el mismo lineamiento y los mismos principios, los mismos fundamentos filosóficos y doctrinarios. No pueden ser traidores. No hay traición. O sea, uno como peronista no puede ser traidor de otro peronista. Si están en el mismo barco luchando por la misma causa y defendiendo los mismos factores. Entonces, este tema de la traición es el que nos ha llevado a dividirnos a nosotros, porque esos escasos personajes que luchan por su poder posicionamiento, por su poder, por su lugar, por sus intereses personales, descalifican a los demás.
descalificar a los otros que son también dirigentes ocasionales, que en vez de luchar cabalmente y con honestidad para tener propuestas sobre la base doctrinaria, propuestas superadoras, no hay. Massa no tiene otra propuesta, ni el Barrio Nuevo, ni Urtubey, ni ninguno de esos que andan dando vueltas por el peronismo, que le dicen al otro compañero, incluso entre intendentes, no tienen otra propuesta, son peronistas. Entonces nosotros no debemos caer en la trampa de las luchas internas que ellos tienen. Por eso nosotros tenemos que superarlos a ellos todos, ni siquiera ocuparnos de ellos, superarlos nosotros, porque nosotros estamos desclarificados. O sea, si estuviéramos fuera del peronismo, entonces bueno, tendrían otras razones para luchar por otras ideas. Pero dentro del peronismo nosotros no podemos aceptar que ellos, defendiendo intereses personales por estas luchas que ahora se han analizado, nos dividan a nosotros y perdamos el poder, perdamos el gobierno y perdamos la defensa de nuestros intereses, y que tengamos que soportar arremetidas como en el caso de Macri u otros tipos así. Por lo tanto, todas estas pequeñas insinuaciones o estas pequeñas divisiones que existen entre nosotros, que hacen la gran desgracia del movimiento nuestro, tenemos nosotros que responsablemente, primero, identificarlas. Segundo, demostrar cuáles son las causas de que fulano es un traidor, de que yo soy un traidor de no sé quién. Por ejemplo, yo porque enumero las falencias de la Cámpora, y lo determino no por un pasionismo de decir son traidores. Digo, tuvieron unas grandes oportunidades esos muchachos, tuvieron unas grandes posibilidades y no cumplieron con el cometido que realmente ellos estuvieron desafiados. Entonces, yo los señalo, pero no soy traidor porque les señalo los errores. Y ellos no pueden a mí rebatirme sin argumentos. O sea, me pueden decir traidor. ¿Traidor a quién? ¿Traidor a quién? ¿Cuál es lo que yo he traicionado? Porque denuncio sus incapacidades. Eso no es traición. Eso en todo caso entraría en otro contexto y en otra evaluación, pero no en la traición. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos cuando escuchemos o nosotros estemos tentados a decir que fulano es un traidor. Nosotros somos el pueblo, somos la gran mayoría que tenemos una sola idea, que tenemos una sola doctrina y que tenemos un solo principio que es lo único que puede defender nuestros intereses. Entonces no podemos caer en el juego de provocación de 4 o 5 individuos que están en una lucha entre ellos y que se acusan mutuamente de cosas que no tienen nada que ver con el fundamento de lo que nosotros perseguimos, que es la unidad de todos nosotros. El peronismo, o sea, el peronismo verdadero, compuesto por nosotros, los de a pie, que somos el pueblo, que somos la gente que realmente sufrimos todas las consecuencias, no debemos prestarnos en ningún momento para que diriman determinados personajes oscuros sus intereses personales. Nosotros no debemos prestarnos a eso, y todo lo que se ha venido haciendo ahora va en dirección exclusivamente sobre el interés de cada uno de esos pseudos dirigentes del peronismo. Los próximos dirigentes tienen que salir sin compromiso. No es traidor nadie que está en una lucha permanente y continuada y que están siendo afectados sus intereses todos los días. Entonces nosotros no podemos caer en el problema que tengan ellos para dilucidar y que sacrifiquemos la defensa de nuestros intereses. Por eso yo convoco a la unidad de los de a pie, a la gran unidad nacional del peronismo, de ese 65% que somos nosotros, y que no nos podemos prestar para el juego de intereses mezquinos de 4 o 5 personajes. En eso estamos y en eso estaremos luchando permanentemente y sin sosiego. No es dividiéndonos y acusándonos de traidores alegremente que se va a construir el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina lo vamos a construir entre todos. No hay traidores en esto, somos todos peronistas. Es mentira eso, y no se presten, amigos. Y sigamos construyendo permanente y continuamente sin descansar, porque la tarea es extraordinariamente importante cuando uno tiene clarificado los objetivos. Y ahora creo que con esto hemos ayudado un poquito más a clarificar esas instancias.